Lo he titulado Líbrate de tus miedos. Cree en Dios. Ahí está todo resumido, ¿verdad? Pero una pregunta. ¿Te paralizan miedos cuando Dios quiere que avances en sus caminos? Repito la pregunta. ¿Te paralizan miedos, temores, angustias cuando Dios te pide avanzar en sus caminos, en sus propósitos? ¿Cómo librarte de estos miedos? ¿Has encontrado una forma de dominar y librarte de estos miedos? Esta mañana verás que Dios hace la diferencia. Y de nuevo damos la bienvenida de nuevo a estos que estamos descubriendo a Dios y al ser humano por medio de los estudios bíblicos por descubrimiento. Y esta reflexión también de esta mañana es una conclusión a la que podemos llegar al preguntarnos qué dice este texto acerca de Dios, qué dice de la humanidad, qué debe cambiar nuestra vida y cómo contarlo también a otros. Aquí vemos que Dios tiene un plan, y lo tiene para todos, un plan, y especialmente también para los seguidores que Él tiene. Un propósito para seguirle a donde Él quiera llevarnos. Y Jesús aprovecha las circunstancias para enseñarnos a creer en Dios. Las circunstancias de nuestra vida los aprovecha para enseñarnos a creer en Dios. No simplemente a aceptar nuestras facultades. Los recursos de Dios son sorprendentes y siempre mejores. Un paréntesis, los ateos, los agnósticos, les encanta decir, cree en ti. Eso Dios espera que tú sepas quién eres y cuentes con ello. Pero esto no es nada, no tiene nada de especial, no es nada nuevo. Pero lo que Cristo nos ha permitido es poder creer en Dios, porque sus recursos, sus facultades son sorprendentes y van mucho más allá de conocernos a nosotros mismos y contar con nuestros recursos. Así que os invito a acompañarme en esta experiencia que Dios había preparado para sus discípulos, eso de cruzar el mar. Deberían pasar por una tormenta brutal para inculcar a sus seguidores que creer en sí mismo no es lo mismo que creer en Dios. De hecho, tenían que aprender a creer y confiar en Dios. Porque hasta este momento, ellos cruzaron creyendo en sus recursos. Nosotros también aprendemos a creer por medio de las experiencias. Dios te enseña día a día y no hay otra forma mejor que aprender a creer. En el aprendizaje que analizamos esta mañana, este momento en Marcos 4, observamos algunos elementos comunes en la vida de cada persona que desea seguir a Jesús. Por ello, he descrito estas experiencias paralelas a nuestra vida. He resaltado los elementos en común que Dios usará casi siempre como un patrón que se repite en nuestras vidas también. Aprendemos hoy con esta reflexión a aprobar el próximo examen, no de la universidad, pero sí de la escuela de Dios. Y nos hará capaces para aprobar nuestra fe. Queridos, ¿estamos listos para sorprendernos de la lección? De cómo podemos vencer el miedo. Como es cortito, os invito a leer de nuevo el pasaje para que se nos quede. Y esta vez no nos fijemos si lo leemos bien o no, sino que nos imaginamos la historia. Así que escucha, imagínate la situación. Ponte en lugar de los discípulos y de Jesús, del lago y de la tormenta. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud, se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta
y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Me gustaría que al final de esta predicación nos quede esa gran pregunta: ¿quién es este? Y que a lo largo de nuestra vida tengamos un gran deseo de descubrir quién es este que hace esas maravillas, porque esto nos dará fe. O sea que Marcos 4:35 dice: «Ese día al anochecer Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado». Y Jesús había terminado una etapa de enseñanza por medio de las parábolas y comunicaba a su equipo de que al anochecer cruzarían juntos el lago de Galilea de un lado al otro. Parecía sencillo, ¿verdad? Aquí descubrimos el primer elemento en común. Dios tiene un propósito para los próximos días o años en tu vida. Te lo comunica de alguna forma. Quiere que avances. Dios desea que le sigas. Anhela tu crecimiento en la fe para hacer su voluntad. Y Dios tiene mucho que enseñarte. Y esto es lo que hemos leído. Ese día al anochecer Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Lo que tenemos que aprender es cuando Dios manda una cosa, se puede hacer, porque Él lo manda. Pero ellos pensaban seguramente: bueno, aquí hemos cruzado no sé cuántas veces este lago, somos pescadores de la orilla de aquí, antes de seguir a Jesús aquí estábamos trabajando, eso es pan comido para nosotros. Marcos 4:36 hemos leído: dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Segundo principio: tú confías en la invitación de Dios para avanzar. Dios te habla, tú confías. Escuchas y obedeces, porque es Dios. Te alegras en hacer lo que Él quiere. Tú estás seguro que el Dios que te ama, que es tan bueno, propone siempre lo mejor. Podrás honrarlo por medio de tu vida. Otros, al verte decidido, se animan y se apuntan también a seguir a Jesús. Además, lo que vas a hacer tampoco es algo de otro mundo. Ya lo has practicado muchas veces, de otra forma no hubieras avanzado de manera tan incauta. Y repito, lo que hemos leído: dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba, también lo acompañaban otras barcas. Seguimos leyendo, Marcos 4:37. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaban a inundarse. Es el tercer elemento en común. En nuestras vidas, de repente, por increíble que parezca, se juntan oposiciones de todo tipo y no te dejan avanzar. Es más, te amenazan hundirte, ponen en peligro tu existencia. Esta pandemia, por ejemplo, otra enfermedad mortal, problemas económicos serios, desaparición de los recursos humanos, enfados de la gente, discusiones, malentendidos, hasta el divorcio te puede amenazar. Y leemos otra vez: se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaban a inundarse. O sea, se quedaron de cuadro.
De repente, o sea, Jesús había dicho, cruzad al otro lado, lo que menos esperaba que Jesús no tuviese control sobre esa situación y que dejara de repente permitir que apareciera una tormenta y que estaban a punto de hundirse, de verdad. Marcos 4:38. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa. ¿Y qué hacía? Durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Cuarto elemento en común. Tu fe comienza a mostrarse muy poco madura. Tu fe era para los días sin tormentas o para situaciones que tú mismo podías manejar y controlar. Comienzas a dudar de que Dios realmente esté tan interesado en ti, en cómo te van las cosas. Dios te parece indiferente, insensible. De otra forma, ¿cómo podría Dios permitir lo que está ahora mismo aconteciendo en tu vida? ¿Cómo es que Dios no hace nada para vencer las amenazas? ¿Cómo es que Dios está dormido? En este caso estaba dormido. ¿Cómo es posible? Repito la descripción del versículo. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, dijeron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Fijaos qué pregunta. Se las trae, ¿eh? Las preguntas que hacemos nosotros. Aquí se repite nuestro corazón, nuestra forma de reaccionar frente a los problemas. Marcos 4:39. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Quinto elemento en común. De pronto Dios escucha tu clamor, responde, te sorprende, te muestra por qué te había mandado hacer lo que te había pedido. Te muestra su poder, sus recursos. Te enseña a vivir tranquilo y confiado. Siempre, en cualquier circunstancia, la peor. Porque Jesús estaba en la misma circunstancia y ¿cómo estaba? Dormido. No estaba en otra barca, no estaba en otro lado, no estaba durmiendo en otro momento, estaba igual como los demás, pero dormido. Tienes que aprender a avanzar, no quedarte paralizado, pero sobre todo, confía. Dios nunca llega tarde. No hay nada imposible para Dios. Aprenda a confiar, creer en Dios. Repito otra vez, Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Marcos 4:40. ¿Por qué tenéis tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Aún no tenéis fe? El sexto elemento en común con tu vida y con la mía es clamas a Dios y Él te regaña con cariño. Te regaña con cariño, ¿sí? Jesús te muestra que esto, lo que acabas de mostrar, no es tener fe. No es tener poca fe, es no tener fe. Porque creer es confiar en Dios, en sus recursos, en su control y en que Dios nunca cambia. Dios es siempre bueno, pero quiere que de una vez por todas creas en Él y no tanto en ti o en los demás o las circunstancias o lo fácil que lo tienes. Dios desea que vivas muerto a ti mismo, eso sí que quiero enfatizar. Dios desea que vivas muerto a ti mismo, para vivir en la fe del Hijo de Dios, que te amó
y se entregó a sí mismo por ti. Pablo vivía así y nos invita a pasar toda nuestra vida en esta actitud. Cito a Pablo: he sido crucificado con Cristo. No dice que he hecho algo para ello. He sido crucificado con Cristo como tú, como yo, al venir a Cristo Jesús. Es un hecho, lo cita, pero otra cosa es que lo entendamos. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Repito, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Os invito, queridos, a repetir conmigo esta frase para ver si se nos queda mejor. Ya no vivo yo. A ver, entre todos. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. ¿Quién me amó? Y se dio a sí mismo por mí. Lo que Dios propone, queridos, es posible. A veces se nos entra en la cabeza, ¿verdad? Es así de sencillo, pero nos falla todo a veces cuando tenemos que pensar correctamente. Lo que Dios propone es posible. Y no tendré miedo. No. Me niego a tener miedo. Hay que tomar decisiones en la vida. Si quieres o no quieres tener miedo, tienes que tener control sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tus sentimientos, sobre tu voluntad. Para eso tienes el Espíritu de Dios, para tener dominio propio y que tu alma y tus sentimientos estén sujetos a Dios. Si tú decides delante de Dios, se acabó, no tendré miedo, no voy a dar lugar al miedo. Avanzaré hasta llegar a la meta puesta por Dios en mi vida. No solamente hasta la próxima, sino hasta el final. Voy a vivir por fe hasta el final de mi vida. En cualquier circunstancia, frente a cualquier desafío, cualquier voluntad de Dios, por imposible que parezca, yo voy a ir adelante y no voy a permitir más que el miedo jamás me frene. Señor Jesús, sé que todo lo puedes. Sé que te importo y te preocupas de todos los que están conmigo. Eso es lo que tengo anotado en mi diario. Cuando yo leo la Biblia, tengo un pequeño diario para apuntar lo que entiendo, lo que doy gracias, por lo que pido. Y cuando leí este pasaje, anoté: Señor Jesús, sé que todo lo puedes, sé que te importo y te preocupas de todos los que están conmigo. Porque se beneficiaron también los otros barcos que fueron también a cruzar al otro lado, ¿verdad? Que se atrevieron a salir porque vieron a Jesús salir con sus discípulos. Y siempre hay gente contigo si tú vas adelante. Y también Dios está preocupado por ellos. Y finalmente Marcos 4:31 dice la Biblia: ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Tengo también apuntado en mi diario, quiero preguntarme cada día: ¿quién es este que calma el viento y el mar? ¿Quién es este que creó los cielos y la tierra? Y todo tan bueno en gran manera, al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Quién es este también que pudo juzgar al mundo por medio del diluvio y salvar a Noé y su familia? ¿Quién es este que pudo dar a la Sarai estéril al hijo prometido?
¿Quién es este que sacó a Israel de Egipto por medio de Moisés? Me encanta ver los 10 mandamientos en algunos errores doctrinales, pero lo ves y dices, ¿quién es este Dios, verdad, que ha hecho esto? Me gusta ver los documentales de pajaruchos y de cosas de la naturaleza. Y digo, ¿quién es este Dios que ha hecho esto? Y cuando me dicen esto se ha ido evolucionando desde hace 150 millones de años, digo, y pon 3 ceros más. 15 trillones de años antes se fue. Si no, es imposible. Pero ¿quién es este Dios que ha hecho esto? ¿Qué miedo tienes que vencer para crecer? Es una pregunta que tú tienes que hacer. ¿Qué miedo tienes que vencer? Yo tengo mis miedos que tengo que tener cuidado. ¿Qué temores tienes que superar para vivir por fe? ¿De qué complejos tienes que despojarte para seguir a Jesús? A algunos les da miedo, vamos a ser prácticos en contexto de nuestra iglesia, iniciar una casa de paz, porque se sienten inseguros para reunir a los de su casa. Este va a decir no sé qué, el otro no sé cuánto, el otro se va a enfadar, esto va a ser imposible, no sé qué, tienen un montón de pegas y miedos y no ponen en marcha la casa de paz en su casa. Tienen hasta miedo de abrir la Biblia con su familia, o hacer un estudio bíblico por descubrimiento. Queridos, es hora de despojarnos de estos temores. También, evidentemente, si en casa no lo consiguen, se sienten acomplejados, incluso en la iglesia, entre nosotros que somos todos muy dispuestos, muy sencillos. Aquí no se critica a nadie, somos todos del mismo sentir, pero hasta aquí tienen complejos de abrir la boca, leer la Biblia, dar gracias a Dios, ni siquiera decir, Señor, gracias, amén. Tienen hasta miedo de decir eso, abrir la boca solamente. Les supera. Queridos, abre la boca por fe. Porque Dios quiere que abra la boca, que le des las gracias, que ores por las personas. Confía que Dios te dará palabras. Hay un salmo que dice esto: abriré la boca y tú me darás las palabras. Así funciona. Es posible, queridos. Solamente algunos recuerdos míos personales. Cuando yo me convertí a los 17 años, no teníamos predicadores mejores que yo en el grupo de los jóvenes. Así que me pidieron a mí predicar, recién convertido. Ahora, como yo me convertí porque me causó un gran impacto la palabra de Ezequiel que dice, yo les daré un nuevo corazón, les quitaré el corazón de piedra, les pondré corazón de carne, mi espíritu en ellos. Quería hablar de ese texto, pero llegó el miércoles, llegó la reunión, llegó el inicio de la reunión y llegó el momento que yo tenía que predicar y me quedaban 5 minutos. Y dije, Señor, por favor, no me dejes en la vergüenza de tener que predicar sobre un texto que no tengo ni idea dónde está en la Biblia. Pero tenía una cosa clara, queridos. El miedo al ridículo, al miedo al parcial fracaso de no poder ni citar la Biblia abriéndola, no me iba a parar. Porque Dios quería que predicara. Porque Dios me había dado una experiencia, algo que decir. Y los demás lo tenían que escuchar. Así que, queridos, yo pedía rápidamente. Y como Dios es Dios, abrí en Ezequiel capítulo 36 donde lo dice. Y dije, como si no hubiera pasado nada, dije, hermanos, queridos, aquí dice el profeta Ezequiel, pim, pim, pam, pam, y prediqué. Y no ha sido la primera ni la última vez. Porque hay un principio, queridos. No es que yo predico porque
lo tengo todo controlado, sino predico porque Dios quiere que predique, o yo voy a dar gracias a Dios porque tengo que dar gracias a Dios, porque si no, ¿cómo voy a ser un desagradecido? No abrir la boca. Entonces, voy a abrirla y pedir a Dios, Señor, contrólame, dame sabiduría. Así funciona la fe. Así funciona el crecimiento por fe. Así funciona que yo puedo desarrollar mi fe. Yo hago lo que tengo que hacer en fe y pido que Dios me capacite. No miro mis capacitaciones, porque si no es creer en mí. Eso es lo que hacen los ateos. Creen en ellos y son buenísimos algunos. Pero el cristiano, además de ser bueno en lo que sea y saber lo que tiene, además tiene que creer en Dios, que le capacita a ser mucho más allá de lo que son sus capacitaciones normales y naturales. Y Dios nos quiere sorprender. Algunos tienen fe o tienen miedo de invertir en el reino de Dios, como hemos dicho en la ofrenda. Tienen miedo a progresar profesionalmente. Pero si Dios quiere que tú progreses profesionalmente para ser un testimonio en tu trabajo y tener recursos para el reino de Dios, y ser una persona útil, el temor no te debería frenar. Te deberías decir, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea y Dios me capacitará para ello. Y punto. Y luego viene la gran aventura de descubrir cómo este Dios que parece que está dormido se despierta y sabe hacer lo que haga falta para que todo sea posible. Todo lo que se propone y me dice que tengo que hacer todo, Él garantiza que es posible que se haga. Porque Él lo garantiza. No porque yo puedo, Él puede. No debe vivir por fe en mí mismo, sino por fe en los recursos de Dios, para la gloria de Dios y para su honra. Os voy a invitar otra vez que digáis entre todos, nosotros juntos, venceré mis miedos. A ver, venceré mis miedos. Porque viviré por fe en el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Que así sea. Y que descubre lo que Dios puede hacer en tu vida, lo que hasta ahora no has creído que sea posible. Como he dicho el otro día, solamente recordarlo, como hemos hablado de abrir la boca, Billy Graham, la primera vez que salió en televisión, la profesora suya en el colegio se quedó plasmada, digamos, impresionada. Dije que sí, no puede ser este alumno mío. En mi clase no era capaz de abrir la boca, nunca, para contestar ninguna pregunta que le hice en público, no era capaz de hablar. Y ahora habla en televisión. Porque en algún momento se arrepintió, se convirtió, empezó a creer en Dios, empezó a andar por fe. Un día Dios le dijo, vas a predicar, y él no dijo, no es imposible, nunca hablé en mi colegio. Él dijo, vale, si tú lo dices, entonces lo haré. Y ensayó, ojo, se fue a la naturaleza a pegar gritos y preparar su sermón, sus predicaciones, oró muchísimo, pero fue un gran predicador, por fe. No por creer en sus recursos, sino por fe, por creer en los recursos de Dios. A veces tenemos este miedo de dar un folleto a una persona, que sabemos que necesita de Jesucristo. Y fíjate, el folleto es lo más simple que podemos hacer para comunicarnos, porque solamente lo tienes que entregar. Y la persona ya intuitivamente sabe que le quieres decir algo, no tienes ni que abrir la boca, pero dáselo. Hay personas que tienen tanto miedo de hacer eso, que no son capaces. Date cuenta que no puedes vivir como un enano espiritual, tienes que crecer. Y se crece con ejercicio. Empieza con hacer eso, sin decir ni una palabra, pero Señor, dame una persona a la que me lo va a coger. Yo la primera vez que entregué un folleto era en el tren a Zúrich, después de un campamento, y yo me dije,
me han dicho, me han retado que lo haga, así que lo voy a hacer. Antes de bajar del tren, voy a entregar un folleto y voy a hablar al que esté conmigo enfrente, aunque no le conozca de nada. Me da igual lo que va a pensar. Señor, capacítame. Y esto fue romper mi miedo, mi temor a dar un folleto. Y hablar con la persona, me refiero. Yo antes repartía folletos en la calle, pero sin hablar. O solamente a mis compañeros de clase podía hablar porque los conocía, pero estos eran desconocidos. Me daba muchísimo corte. Pero al hacerlo una vez, se me fue el miedo. Desde entonces, nunca más he tenido problemas de hablar con otras personas sobre Cristo Jesús. Tenemos que afrontar esos miedos en el nombre de Jesús, vivir por fe, y Dios nos ayudará a crecer cada uno en su medida. Confía en Dios. No eres ninguna excepción. Tú también puedes vencer el miedo. ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, los que estamos aquí, nos comprometemos delante de ti a creer en ti. Creer, Señor, en tus propósitos en nuestra vida, a lo que tú nos mandas a hacer. Creer que tú, Señor, no solamente mandas, sino también das los recursos, la capacitación, la protección, las soluciones necesarias para todo lo que tú nos propones. Padre, lo creemos y lo aceptamos en estos momentos y nos comprometemos a no dejar lugar al miedo, al temor en nuestras vidas, sino aprender a vivir por fe, morir a nosotros mismos y vivir por fe en el Hijo de Dios que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pedimos, Señor, que tú hagas crecer nuestra fe, que bendigas nuestras experiencias, que nos sorprendas, Señor, que nos ayudes a poder realmente gozarnos en ti, al verte cada vez más por quién eres, Señor. Que cada vez más podamos preguntar también, ¿quién eres tú, Señor? Que haces tantas maravillas, las que has hecho, las que estás haciendo, las que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Quiero veros crecer como a mí también.